Delante de los ángeles tañaré para ti, oh Señor. Quiero comenzar con esta frase para darle gracias a Dios en este aniversario de ordenación sacerdotal, 32 años, además el día de San Miguel, para mí una fecha tan importante, tan llena del Espíritu de Dios que el alma se regocija verdaderamente y se siente sobrepasada del amor de Dios en estas décadas que el Señor me ha permitido servirlo anunciando el Evangelio de Jesucristo. Mi mente se va a las personas que he conocido durante este tiempo, especialmente en Argentina y en otros lugares donde hoy están rezando por mí, por mi perseverancia, por mi fidelidad, sabiendo que el único fiel es Jesucristo y que Él llama a un pobre hombre hecho de barro, con las mismas condiciones que cualquier otro ser humano, para darle una vocación que lo supera ampliamente. Pensaba hace rato que cuando le dije que sí al Señor en una misa de miércoles de ceniza del año 82, uno dice que sí creyendo que entrega todo, que entrega mucho, que se entrega. Y a lo largo de los años el Señor con su misericordia lo va acompañando y le va haciendo ver que ni siquiera sabíamos lo que estábamos entregando en ese momento. Quizás porque humanamente a los 21 años uno se conoce poco, porque el proceso de madurez de las personas es así, va cambiando, se va perfeccionando, se va realizando en una historia de vida, en una historia de salvación. Uno piensa a los 21 años que es mucho lo que da cuando dice que sí, pero en realidad el Señor se las ingenia para que a lo largo de la vida uno vaya dándose cuenta de que en verdad no es nada lo que entrega y es todo lo que recibe. Lo recibe en casas, padres, madres, hermanos, hijos o campos, como dice el Evangelio, y más del 100 por 1. Alguna vez dijo alguien de una manera un poco cómica, dice, Jesucristo no sabía de aritmética, no sabía de matemática, porque en realidad no es el 100 por 1 el que da, sino que da muchísimo más. Y en verdad uno cuando va promediando su vida se va dando cuenta que es nada lo que hizo, es nada lo que puede entregar, es nada en sí mismo y todo lo es Él. Y no por falsa humildad, sino porque en el acontecimiento concreto del misterio del hombre, el misterio del pecado, el misterio de la gracia, Dios te va haciendo saber de su elección personal e íntima con alguien que elige para una misión muchísimo más allá de lo que esa persona pueda darle o que esa persona pudiera hacer o realizar. Me costó años de sufrimiento entender que a Dios no se lo compra con las obras, no se lo compra siendo Marta, queriéndolo agradar en todo, sino solamente eligiendo la mejor parte, esa que nadie te la puede quitar. Y cuando sucede esto, en verdad uno empieza a vislumbrar un poquito lo que significa la libertad de los hijos de Dios, que no se ata ni a personas, ni a estructuras, ni a cargos, ni a dinero, ni a prestigios, ni a renombre, ni a títulos, apellidos, salud, inteligencia, y podría seguir enumerando todas las cosas que humanamente uno consigue, porque nada de eso es Dios. Dios sobrepasa todo eso y lo sobrepasa con creces. Cuando verdaderamente este yo grande empieza a quebrarse, es cuando empieza a surgir lo que Él ha puesto dentro de cada uno. Me parece que toda la vida no alcanza para eso y por eso también después hay un purgatorio para poder ir como el Señor quiere recibirnos en ese abrazo profundo de la vida eterna, en la que creo y en la que espero.
Y les aseguro que en cada momento de mi vida, en tantas crisis que he vivido como sacerdote, siempre la certeza de la vida eterna, la certeza de su llamado, la certeza de su voz en mi corazón que me dijo, te quiero sacerdote, es lo único que me ha hecho perseverar más allá de las dificultades. Porque, hermanos, a lo mejor visto desde ahí, desde donde me estás viendo, a lo mejor lo que ves de la vida del sacerdote no es lo que es. Y lo digo incluso para nosotros mismos, porque Dios no nos revela todo esto de golpe y a los 21 años cuando decimos que sí, sino a lo largo de este tiempo es que el Señor se las ingenia para que nos vamos conociendo nosotros mismos, conociendo nuestras limitaciones, conociendo incluso nuestro propio pecado, que es misterio de salvación. Y también para poder comprender el pecado de los hermanos. A veces predicando yo le decía a la gente, dale gracias a Dios que te pone a un pecador para que te perdone los pecados, porque ese te comprende. Si te pusiera un ángel, no soportarías su resplendor, no soportarías su santidad. Y no sé si el ángel soportaría escuchar nuestros pecados. En cambio, en la inteligencia divina y misericordiosa del Padre Eterno ha puesto hombres débiles, pecadores, que acompañen a otros pecadores y que perdonen en nombre de Él. Esto es un misterio profundísimo. Es un misterio que a nosotros, sacerdotes, también nos conmueve. Yo recuerdo que la primera confesión que hice, levanté la mano para dar la absolución y cuando la levanté casi como que la miré así, sorprendido de que yo estaba levantando una mano y se me nubló la mente y empecé a rezar el Padre Nuestro en vez de dar la fórmula de la absolución, porque me sentía tan indigno de pensar que yo iba a perdonar a otro y ahí es cuando empieza a crujir la naturaleza humana del sacerdote que ve que puede lo que Dios quiere y a él le sobrepasa de tal manera que uno tiembla ante ese misterio. De hecho, en un tiempo de mi vida, en una experiencia muy personal con el Señor, temblé por años en la consagración. Y temblaba y me daba vergüenza porque no podía parar de temblar. Y eso fue una parte del proceso donde Dios se me revelaba y me manifestaba lo que estaba haciendo y de lo que yo no era capaz humanamente de hacer. Entonces la gracia es como que te hace vibrar de tal manera que te sobrepasa pensamiento, mente, corazón, emociones, todo. Pero lo que tengo que decir es que la fidelidad de Dios es asombrosa. Yo recuerdo que me quería casar y tener 12 hijos. A veces digo, no encontré contra quién. Mentira, porque había una candidata, pero dicen mis hermanas que son las 12 tribus de Israel. Yo quería tener muchos hijos. Y lo que les quiero decir con esta pequeña anécdota es que Dios no se dejó ganar en generosidad y no solo que me dio los hijos, de los que he sentido la paternidad de generar vida en ellos mientras los hacía crecer hacia la unión con Dios. Se siente un gozo y una cercanía con el alma del hijo que se está engendrando que es inexplicable. Yo supongo que debe ser lo que un padre siente cuando toma a un hijo en sus manos por primera vez, pero el sacerdote lo vive haciendo con cada hijo regalado por Dios, que nos lo presta para que los acompañemos y por cierto tiempo. Qué bueno que es Dios que también hace de los sacerdotes diferentes carismas, diferentes formas, diferentes maneras. Qué bueno que no seamos iguales, porque saben, así ustedes pueden recibir de nosotros lo que tenemos de Dios para ustedes en las distintas etapas de su vida espiritual. Yo mismo en la formación del seminario he ido pasando de director espiritual a otro director espiritual, a otro sacerdote. Según las necesidades de mi alma, el Señor me ha ido poniendo las personas y sobre todo los sacerdotes que me han ido guiando. Qué bueno que un sacerdote no sea igual al otro.
Gocen de esa diferencia. No comparen ni quieran que todos sean como tal padrecito, porque eso empobrece la Iglesia. Somos diversos para complementarnos. Y en este misterio de entregarnos y de recibir de ustedes, tanto vamos creciendo nosotros como ustedes. Porque no es que nosotros, porque aprobamos materia en el seminario, tenemos la gracia de Dios confirmada. No, todo lo contrario. Quizás por saber más, se nos pedirá mucho más. Lo que yo sí doy testimonio, y ahora mismo, aquí en España, puedo dar testimonio con todas las letras, cómo el Señor me ha ido llevando a su manera, con sus métodos, con sus formas, usando personas que circunstancialmente aparecieron en mi vida para que yo pueda hacer su voluntad. Eso puedo dar testimonio. Y ya desde hace años que no hago mi voluntad. Es decir, que me dejo llevar. Y es la etapa en la que puedo decir soy más feliz, en la que habiendo renunciado a mis caprichos, a mis pensamientos, a mis proyectos, a mis maneras, a mis cosas, a mis gustos, ahora vivo al día, dejándome llevar por Él. No sin heridas. Las heridas las llevo como Jesús en su cuerpo. Las heridas de la batalla, aun cuando algunas ya están cicatrizadas y otras no, se notan. Porque Jesucristo mismo cuando resucitó muestra sus llagas. Yo también. Aquí a 32 años de cura le puedo contar mis llagas. Les podría contar mis debilidades, que solo darían gloria a la misericordia de Dios. Y he aprendido también, después del perfeccionismo que gobernaba mi vida y que me agotaba a mí mismo por el perfeccionismo y la autoexigencia, cuando mi papá del cielo no me pedía nada, sino que me quería dar todo. Pero para aprender eso he tenido que sufrir muchísimo. Y por eso doy gloria a Dios, porque el sufrimiento es parte de la obediencia a Dios. Así como dice la palabra que el Hijo del Hombre aprendió sufriendo a obedecer. El pataleo que damos cuando no entendemos por qué Dios permite tal persona en mi vida, tal superior en mi vida, tal obispo en mi vida, tal compañero de parroquia en mi vida, los superiores del seminario. En fin, las cosas que Dios permite en nuestra vida siempre es para nuestra santificación y siempre es para nuestro bien. No patalees, que cuando antes dejes de patalear empezarás a gozar de cómo Dios te quiere amar a vos y no como vos querés ser amado por Dios. Él es un Dios celoso. Nadie le va a quitar de su mano lo que es de su propiedad. Y cuidado con que alguien se meta a tocar lo que es de su propiedad. Yo lo he visto con mis ojos, cómo Dios sacó del medio a los que eran sus enemigos. Este es el misterio de la gracia y de la elección de Dios, que no responde a ningún parámetro humano. Si respondiera a un parámetro humano, nosotros lo contendríamos a Dios en nuestra pobre neurona mental. ¿Y sabes qué? Dios te supera y me supera y nos supera ampliamente. Yo soy el que soy, dice Él. Meterse en ese misterio es comenzar a vislumbrar las realidades eternas a las que estamos llamados. Cuando empezamos a descansar en Dios y dejar que Él nos haga felices a su manera, abreviamos el sufrimiento de nuestra vida. Pero soy consciente, por propia experiencia, que cuesta mucho aprender de lo que el otro te dice. Como seres humanos nos gusta experimentar y Dios es bueno y también lo permite. Sea sacerdote, sea padre de familia, sea la vocación que tengas, creo que en la relación con Dios lo que prima es
la primacía de Dios. Y el Papa lo dice así en argentino, ¿no? Déjate primerear por Dios. Deja que Dios vaya adelante. Vos seguilo. Vos no sos Dios. Vos no sos el Salvador, ni de tu familia, ni de tu parroquia, ni de tu diócesis, ni de ti mismo. Pobre hombre, déjate salvar por mí. Déjate amar por mí. En esta realidad nos movemos y existimos. ¿Y saben qué? Es maravilloso. Yo volvería a decir que sí 1000 veces más. El Señor es fiel. Lo bendigo por eso y agradezco a todas las personas que a lo largo de estos 40 años, porque más 8 de seminario, se han hecho presente en mi vida, ayudándome a caminar en esta vocación maravillosa de ser sacerdote de Jesucristo para siempre. Gracias por orar conmigo. Bendiciones.